¿Qué hace al hombre hombre? ¿Su religión? ¿Su ideología política? ¿Sus creencias? ¿Sus posesiones? ¿O acaso ninguna de estas premisas definen al ser humano? ¿Acaso nuestra verdadera naturaleza se encuentra más allá de todo condicionamiento social o ideológico? ¿Acaso subyace en lo más profundo de nuestra alma una consciencia de infinita sabiduría capaz de superar todos los límites que nos han impuesto los dogmas científicos y religiosos? ¿Es posible que el mundo en el que vivimos esté controlado por una fuerza regresiva que inhibe y coarta nuestro ilimitado potencial? Si eres de los que piensan que eso es posible, si piensas que el momento de despertar a la verdad ha llegado, sé bienvenido a la celda planetaria. El fenómeno de las visitas de seres de otros mundos en la Tierra parece haber sufrido desde hace más de 50 años una verdadera campaña de desprestigio y manipulación para que el ser humano siga creyendo que está solo en el universo. Una mano negra está tejiendo desde las sombras de la ignorancia una cortina de humo para ocultar una de las mayores evidencias de la historia planetaria, como parte de una conspiración sin precedentes. Para descubrir hasta qué punto la Tierra ha sido visitada por diversas razas foráneas, solo hay que acudir a los textos más antiguos del mundo. Desde el principio de los tiempos, nuestros ancestros dejaron escrito que el hombre convivía con los dioses, unos seres tecnológicamente muy evolucionados, dotados de grandes conocimientos en física y genética, que se autoproclamaban como dioses creadores. Por medio de la manipulación genética, habrían logrado hibridarnos con los primates hasta llevarnos desde el Homo neanderthalensis hasta el Homo sapiens. Hace más de 3.500 años, los dioses abandonaron súbitamente sus templos, ciudades, monumentos, zigurats y todo lo que habían levantado con el esfuerzo y la fidelidad del hombre antiguo para desaparecer de la faz de la tierra. Muchos son los que creen, quizás ingenuamente, que los dioses abandonaron al hombre a su suerte. Pero el fenómeno de las visitas de seres no humanos siguió manifestándose, de forma más sutil, siguiendo unas pautas a veces cíclicas, en forma de oleadas masivas de naves que se dejaban ver en todas las culturas del mundo, y cuya interpretación variaba en función del folclore y las creencias de cada pueblo. A partir de 1947 se inició la llamada era moderna de los platillos volantes, una furiosa oleada a nivel mundial de avistamientos y aterrizajes cuya repercusión en la opinión pública obligó a los estamentos oficiales a emprender un plan de ocultamiento basado en la clasificación masiva de documentos OVNI que debían mantenerse en total secreto. Desde 1947 hasta hoy, el fenómeno OVNI ha brindado tantas evidencias que resulta poco menos que ridículo intentar negar todos y cada uno de los aspectos que conforman el llamado problema número 1 de la ciencia actual. Existen más de 20.000 casos documentados de aterrizajes y 150 millones de casos de avistamientos. Solo en Estados Unidos existen más de 5 millones de personas que aseguran haber sido abducidas.
Se tiene constancia de que por lo menos 100 naves de origen extraterrestre se han estrellado en territorio estadounidense y que las fuerzas aéreas han recuperado parte de sus restos y los cadáveres de sus tripulantes. Solamente en Brasil, el gobierno posee 12 toneladas de archivos OVNI clasificados. Todos los indicios conducen a una deducción muy simple. Los dioses de antaño jamás se fueron, siguen entre nosotros, aunque quizás sus planes hayan variado con respecto a los que habrían trazado inicialmente. El volumen de informes, de dossiers, de archivos clasificados, desclasificados, que a lo largo de toda la historia de la ufología hemos conseguido, quienes nos hallamos inmersos en esta investigación, es realmente voluminoso, es muy importante. Hemos podido conseguir evidencias, pruebas, indicios realmente resaltables que nos demuestran que efectivamente desde el año 1947, que era conocido como, digamos, el inicio de la era moderna de los llamados platillos volantes, hasta el día de hoy, es abrumador la cantidad de pruebas que disponemos. Sin embargo, hay una serie de círculos, de sectores pseudointelectuales dentro de la ufología que de alguna forma han hecho circular mucho una frasecita o reflexión, si es que se le puede llamar así, que vendría a decir lo siguiente: bueno, si los extraterrestres fuesen tan negativos, tan oscuros, con sus grandes avances tecnológicos, ya nos habrían arrasado, ya nos habrían invadido y destruido. Yo ante esta frasecita siempre hago la comparativa de un granjero. Un granjero se alimenta de sus cosechas y se alimenta de sus vacas y de su ganado. La última cosa que haría un granjero es quemar sus cosechas, sus vacas y su ganado. Cada día son más los investigadores que se suman a la posibilidad de que ciertas entidades, algunas emplazadas en otros planos dimensionales, obtienen algún tipo de alimento de nosotros. ¿Acaso el cuerpo, la mente y el alma humana contiene algún tipo de vibración de la que puedan nutrirse otros seres? Imaginemos al ser humano como una especie de enorme ciudad, un complejo de vida. El ser humano no es un individuo de vida, sino que está compuesto de miles y miles de millones de células. Cada célula en sí es como un trocito de alma, y voy a utilizar esta terminología no exacta, como una energía vital. Es por ello que en el Pentateuco, en muchas ocasiones, que parece un libro de cocina, sobre todo en el Deuteronomio, están hablando de tirar la sangre al suelo, quemar las grasas, hacer una serie de ritos con los cuales la muerte de ese ser es total y absoluta. Todo su cuerpo muere a la vez y esas energías son desprendidas. En los momentos de máxima exaltación de ese ser humano, cuando se hacen sacrificios humanos o se ejecutan otro tipo de actitudes para destruir a ese ser, esa energía que se desprende es muy poderosa y eso les viene muy bien a estas entidades. Les viene muy bien. No voy a decir que es un alimento propiamente dicho, pero casi. Ya lo he dicho muchas veces. El mineral es comido por la planta es comido por el herbívoro es comido por el carnívoro, el hombre se come todo lo que hay por debajo. Pero, ¿creemos que la cadena de la alimentación acaba ahí? ¿Somos tan inocentes que podemos pensar que nosotros estamos en la cima de la evolución en el universo? Es absurdo pensar eso. Es más, es infantil. Por encima de nosotros hay muchas razas y por debajo hay muchas formas de entidades y muchas formas de vida que ni siquiera nosotros conocemos. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que algo o alguien nos mantiene en una granja y se alimenta de nosotros. Estos seres sí que se alimentan de nosotros de alguna manera, pero evidentemente no cociéndonos en una olla y comiéndonos en un plato, sino de la energía que nosotros emitimos, sobre todo cuanto más desarmónicos estamos, cuanto más alterados estamos, cuando perdemos nuestro control y nuestro equilibrio por múltiples razones, ellos
cogen esa energía y se alimentan de esa energía. Claro, entonces, ¿qué es lo que van a hacer con nosotros? Intentar desarmonizarnos, intentar que estemos siempre lo más alterados posible. En este sentido, lo que preconizan, lo que procuran es que tengamos enfermedades, que tengamos problemas económicos, que estemos absolutamente entregados al sexo y a las drogas de forma exagerada, que significa perdiendo el equilibrio, y entonces con todo esto generan también miedo en nosotros, y el principal alimento energético del que se sustentan es de el miedo que nosotros podemos llegar a emitir. En ese sentido, claro que es necesario que todos empecemos a tomar conciencia de esto y empecemos a tomar conciencia que necesitamos estar más tranquilos, más equilibrados, más armónicos, reconocernos a nosotros mismos como los seres de luz que somos y saber que en nosotros está la capacidad para superar cualquier problema. Entonces no tenemos que tener miedo realmente. Y si conseguimos vencer el miedo y estar armónicos y equilibrados, no tendremos ese problema de esa posesión energética que se está produciendo de las razas reptilianas en colaboración con los Anunnakis y en colaboración con los poderes fácticos, las grandes familias, a las cuales es evidente que no les importa a la humanidad más que para utilizarlas para sus propios fines. Lo que sí se alimentan es del trabajo, o sea, nos crearon como esclavos, ¿vale? Esa puede ser una forma de alimentarse. Lo que sí, que hay otras razas que sí realmente lo que se alimentan es de toda nuestra energía negativa. Yo no sé si los Anunnakis lo hacen o no, o los reptilianos, que me da igual, pero sí de lo que estoy seguro por mi trabajo de radioestesista, que me encanta encontrar las causas de las enfermedades a través de otras causas que no se ven pero existen, sí que sé que hay seres que se enganchan al ser humano o no se enganchan o viven en otro plano o en otra dimensión. Esos sí que realmente viven del sufrimiento del ser humano, eso sí, pero completamente. Y cuando más produzcan ellos más nerviosismo, más sufrimiento, más dolor, más odio, más rencor, etcétera, etcétera, ellos se van alimentando de esa energía. Y nosotros nos alimentamos de nuestros animalitos a través de la carne y sacamos la energía a través de comer la carne. Los animales cogen la energía a partir de que se comen a las plantas, ¿vale? O a la hierba. Ellos no nos comen, teóricamente, que nos pueden llegar a comer energéticamente y podemos llegar hasta la muerte, pero sí que ellos se alimentan de la energía. Lo que no estoy seguro que sean los Anunnaki, porque los Anunnaki en un principio, por todo lo que te he comentado, nos crearon para trabajar, nada más. No sé si a partir de ahí nos crearon para sufrir o no, eso no lo sé. Cuando hablamos de visitantes foráneos, existe una gran variedad de categorías que se dividen en diferentes morfologías, aspectos e intenciones. Los más conocidos son los llamados grises, criaturas de 1,20 m, gran cabeza macrocéfala y ojos negros y rasgados. Según muchos expertos, se trata de robots biológicos, cuyo macrocerebro parece haber sido creado para funciones de almacenaje de datos. Serían seres fabricados genéticamente como fruto de una clonación, pues casi todos son idénticos. Los grises parecen estar detrás de casi el 90% de los casos de abducción. Su misión parece consistir en recaptar material genético en humanos y crear híbridos, seres mitad humanos, mitad alienígenas. Muchos teorizan la posibilidad de que los grises no posean autonomía de pensamiento. Serían seres incapaces de pensar por sí mismos, con una mente de colmena, de naturaleza grupal. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿quién los ha creado? Para la mayoría de ufólogos, una raza conocida como los reptilianos. Bueno, yo creo que lo que quieren de nosotros es la energía emocional. La energía emocional, los lagartos, para entendernos. Por lo visto, otras entidades, digamos los grises, quizá ya vayan más por la parte de nuestra sangre o de nuestro comer. Es verdad que el día que la humanidad se entere que no somos la cúspide de la cadena alimenticia, vamos a tener otra gran bofetada para la humanidad, ¿no?
Pero yo creo que incluso la parte de alimento, digamos, carnal o de sangre, o lo que pudieran hacer estos que comen niños, porque esto, vamos, mira que estoy metido en el ajo, y esto me costó muchísimo, porque cuesta mucho de que te entre algo así tan grande, ¿no? Como que puedan comer niños, ¿no? O puedan comerse niños vivos. Fíjate que se los comen vivos. ¿Por qué? Porque yo creo que de ahí sustraen más que la sangre, o más que la carne en sí. Lo que sustraen es la energía emocional del dolor, del daño, del miedo que están haciendo. En este sentido, un campo de fútbol para ellos es un manjar. Mira, hasta tal punto que cuando había Olimpiadas en la antigua Grecia, las guerras se paraban. ¿Quién controlaba a aquellos hombres? Los dioses. ¿Qué intereses había? Esa energía. ¿Dónde la obtenían? En los estadios. ¿Para qué vamos a seguir guerreando si tenemos a los humanos aquí soltando energía? Esto es como una batería. Si te das cuenta, una batería son una serie de vasos que se comunican en paralelo, en serie, perdón. Son vasos que se pueden comunicar en serie, en paralelo. Bueno, y la suma total de su energía, en amperios o en voltios, bueno, pues es aumentada cuantos más vasos hay. No es lo mismo la energía que puede producir una persona exaltada que 35.000 personas exaltadas. Y la exaltación del ser humano, ¿dónde se hacía? En los templos, en los antiguos sitios rituales, en las catedrales, en los estadios de fútbol, en los estadios olímpicos, porque hay muchas masas humanas. Y cuando alguien está viendo un partido Real Madrid-Barça, hay una gran exaltación. Incluso a nivel nacional, la gente en las televisiones, en las ciudades, se está creando una onda, una frecuencia que a ellos les viene fenomenal, qué duda cabe. Es una forma de alimento. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. ¿Cómo va a entender una planta por qué se la come un herbívoro? No lo entendería jamás. Pues nosotros no podemos entender por qué nuestras energías sutiles son su forma de alimento. Y ya está. Todos los seres vivos, y en especial los humanos, emitimos ondas de frecuencia en función de nuestros estados de ánimo. Estas ondas de frecuencia son capaces incluso de afectar a la materia. Cuando sentimos amor, emitimos unas ondas de frecuencia que se desplazan muy rápidamente. La vibración es tan alta que amplifica nuestra red sensorial y con ella nuestros canales de ADN, que son el filtro del alma. Cuando sentimos miedo, que sería lo contrario, lo opuesto a la armonía, la onda que emitimos es lenta y larga, completamente lineal. Una onda que bloquea nuestra red sensorial. El japonés Masaru Emoto, conocidísimo autor del libro Los mensajes del agua, demostró con varios experimentos lo que nuestros estados de ánimo son capaces de hacerle al agua. Lo que hizo este señor, a través de varios experimentos, fue colocar varios recipientes de agua. En unos se proyectaban ideas de odio y rabia. En otros recipientes, la persona proyectaba sentimientos de agradecimiento y de paz. Luego, el japonés empezó a congelar el agua y a fotografiar las moléculas. Y se encontró con lo siguiente. El agua sometida a sentimientos de amor presentaba unas formaciones cristalinas, armónicas. Las moléculas se habían vuelto blancas, relucientes, creando una serie de geometrías de gran belleza. En cambio, las moléculas sometidas al odio eran amarillentas, con formas desproporcionadas, estructuras caóticas y fragmentadas. Aquí había que distinguir dos puntos muy precisos. Primero, eso puede ser entidades que no son de esta dimensión o plano o planeta X en estas tres vertientes, o son entidades como nosotros, son hermanos nuestros que nos están manipulando a un cierto nivel. Y en eso estoy totalmente seguro que existe, ¿no? Porque todos los medios de comunicación están diseñados para manipular al borrego, para manipular al rebaño, ¿no? Cuanto nosotros sabemos que la información es poder, y cuanta más información tienes, más poder tienes. Y si estás dentro de un grupo, o hay un grupo X que controla la información a nivel mundial, estás controlando pues toda la población, o una gran parte de manipulación de población mundial, que es lo que tenemos, ¿no?, hoy en día. La botella de Coca-Cola, ¿qué representa la botella de Coca-Cola? Representa el cuerpo de una mujer.
A partir de ahí lo que queráis. No solamente es en frecuencias, sino es en spots, es en películas por detrás. Lo que pasa que a veces te despistas. Sobre todo, puedes llegar a captar en las imágenes. El cerebro las pilla todas, ¿eh? El cerebro te las pilla todas, aunque tú no te des cuenta. Pero si tú a veces estás mirando un anuncio y se te gira la vista, puedes llegar a ver una cosa en un momento dado y dices, ¿y esto qué es? Ya no lo vas a ver más, ¿eh? Porque cuando fijas la vista ya lo has perdido, ¿eh? O sea, esto es lo mismo que cuando tenemos que mirar a una persona para ver si realmente lleva algo o no lleva algo, hacemos con la vista como si la perdiéramos, para enfocar a la persona, ¿no? Entonces, si tú estás un día, repito, y miras así de medio, lo dirás, coño. Y por radiofrecuencia te van a meter lo que quieran y más. Además, estamos todos ya, que es muy conocido, que además está en el libro Encuentros en Lira, los dos ingenieros en telecomunicaciones norteamericanos, que fueron dos que participaron en el proyecto HARP. El proyecto HARP puede hacer lo que le dé la gana. O sea, la tecnología que hay en estos momentos no sabemos ni la cuarta parte de la tecnología que se está haciendo en los laboratorios. Cuando observamos los noticiarios a nivel diario, pues vemos una serie de noticias que muchas veces deberíamos de cuestionarlas. Es decir, ¿hasta qué punto debemos considerar noticia el que un señor le corte el cuello a su mujer o se tire por la ventana? Y un episodio tras otro de violencia doméstica. ¿Qué es lo que se está buscando con eso? Deberíamos de cuestionarnos hasta qué punto estamos alarmando a la población, pero más allá de eso, hasta qué punto estamos socavando en el subconsciente de la gente para, digamos, hacernos creer que somos seres agresivos, irracionales. Yo creo que muchas veces la función de ciertas noticias es llegar a convencernos de la brutalidad del ser humano, de aquellas locuras que en ciertos estados somos capaces de cometer. Yo creo que la gran pregunta que debemos hacernos es, a nivel ya pues más allá del periodismo, es ¿qué debemos considerar una noticia? Pues yo creo, personalmente, que se considera noticia todos aquellos acontecimientos que puedan arrancarnos a nosotros, extraernos las peores sensaciones humanas, las peores vibraciones de miedo, desasosiego, inquietud, y efectivamente se crea así una red de energías oscuras, negativas, que se van como retroalimentando. ¿Son los dioses Anunnaki que civilizaron Sumeria hace miles de años los mismos reptilianos que se alimentan actualmente de nosotros? Efectivamente, yo me agarro más a la teoría de la posesión. Ese gen reptil les permite ser canales con los cuales entidades de otras dimensiones o otros lugares acceden a través de ellos y obran de tal manera. No es que ellos sean reptiles o se transfiguren, sino que están poseídos. Y para efectuar esa posesión de manera correcta y obrar esos prodigios que hacen, como seducir a las masas, entre otras muchas cosas, utilizan ese punto de transmisión que es esa genética que tienen acusado. Que ya hay personas en estos momentos que con los ojos cerrados mira a un ser humano y ya sabe si hay un ser de otra raza, de otra estirpe, de otra civilización, de otro universo que está pegado a ella, ya lo puede ver. Entonces,
entramos en lo que se le dice la sanación, de quitarle a ese ser, de mandarlo a donde le corresponda, que se vaya, y la persona en cuestión que llevaba ese ser cambia en 24 horas. Y además es posible que sane la enfermedad que tenga en menos de 24 horas. Bueno, creo que absolutamente sí. Detrás de la élite se esconde una raza reptiliana. Creo que han nacido de madre, como todos nosotros, pero su fondo, su alma, por decirlo de alguna forma, sí es una alma que de generaciones en generaciones se ha ido saliendo. Hablamos de la sangre azul. La sangre azul, el color azul siempre ha sido el color del frío, en los grifos lo vemos, el azul es el frío, el rojo es el caliente, y es una forma de decir que es sangre fría reptiliana. Están los shapeshiftings, gente que puntualmente le cambian su forma. Parece ser que no es ninguna leyenda urbana, hay bastantes evidencias por internet, algunas son desinformación, por supuesto. Lady Di ya lo dijo en su día, que ella vio convertirse a la reina de Inglaterra en un lagarto una vez, y esto lo tiene escrito Lady Di en su libro de sus memorias. Y bueno, simplemente que son la misma entidad que en su día fueron el faraón, después descarnaron y encarnaron otra vez, pues no sé, quizá en el zar ruso, en el mandarín chino, siempre gente de poder. Pienso que es ahí donde se posicionan en cualquier planeta que van estos matones, porque son los matones del universo, que no sé hasta qué punto respetan todas sus leyes, no lo sé, y bueno, supongo que no, si están actuando como están actuando, y bueno, realmente pues nacidos de madre pero con una entidad. Partimos de una estadística pura y dura. Hace 500 años éramos, creo que quizá 500, sí, más o menos sí, éramos 500 millones de personas en el planeta Tierra. Ahora somos 7.000 millones de personas, con lo cual esos 500 millones, digamos, no todos, ni muchísimo menos, venimos de, digamos, como una causa de esa evolución kármica, en la que pues vienes a este mundo, si no has terminado el trabajo pues te vas y luego vuelves encarnado o encarnando en otra persona, digamos, para una evolución del ser. Creo que no, porque entonces si solamente había 500, ¿cómo es que ahora hay 7.000? El resto de almas hemos tenido que venir de alguna parte. Hemos venido bueno, quizá algunos en acto de amor, para venir a echar una mano aquí, otros, no lo sé cómo habremos venido, esto lo sabremos solo cuando nos muramos, pero sí es verdad que esta gente van encarnando, estos son los auténticos, los que serían, digamos, los más antiguos de la Tierra. Nosotros seguramente venimos de otros sitios, pero efectivamente son detrás de la élite. Esa gente no son seres humanos, la élite no son seres humanos, son digamos, son seres racionales, pero no humanos, no tienen la empatía. Y por eso hacen lo que están haciendo, ni más ni menos. Esas guerras, esas pandemias, ese vamos a quitarnos de encima al 90% de la población, ese tipo de cosas, un ser humano sería imposible que lo hiciera. No podemos ser tan malos. Muchas de las características de los reptilianos concuerdan con el mito del vampiro. ¿Acaso podemos establecer algún tipo de analogía entre ambos? De alguna manera me parece sorprendente que la gente no haya atado cabos, porque la historia de esos seres denominados vampiros, que no, bueno, a ver, simbólicamente, no simbólicamente, a nivel, como lo diría yo, comercial, en el siglo XX les hemos hecho chupar sangre, ¿vale? Pero la historia de los vampiros y de estos seres que se alimentan de la energía vital, sea emocional, sea física, corpórea, sea mental, etcétera, de otros, está pues más que presente también en todos los estratos históricos. Y ahí también puedes encontrar láminas y grabados y tal de seres alimentándose de otros seres humanos. ¿Pueden tener algunos rasgos distintos? Bueno, perfecto, vamos a darle aquello licencia al artista para que los represente como quiera, pero básicamente esta historia de unos seres que se alimentan de otros es tan antigua como nuestra propia historia. No entiendo que muchas veces a la gente le extrañen este tipo de cosas y no se plantee su higiene personal a un nivel más allá de
de lo físico, ¿no? Y que empieza a pensar, a ver, ¿cuántos pensamientos obsesivos tengo cada día? ¿Cuántas emociones, iba a decir una palabra muy gorda, pero simplemente voy a decir tóxicas tengo cada día? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo pierdo cada día en estas emociones y pensamientos tóxicos? ¿A dónde va toda esta energía? Y mientras estoy haciendo esto, atender a todo esto, a toda esta toxicidad, ¿qué es lo que no estoy haciendo en mi vida? ¿De qué me estoy escondiendo? Esto para mí es lo importante. En cuanto empiezas a limpiarte y empiezas a tomar conciencia de cuáles son las áreas que no están limpias en tu cerebro, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu cuerpo, rápidamente, entonces sí ya te das cuenta de, pues mira, me he ensuciado. Cuando tienes todo el cuerpo sucio, si te ensucias más no te das cuenta. En cambio, si casi todo está limpio y te aparece una mancha y dices, mira, aquí. Claro, si nuestro pensamiento es pura porquería desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, difícilmente vamos a notar si tenemos alguna interferencia, si alguien nos ha clavado un garfio ahí y está chupando energía de nosotros. En cambio, si normalmente tienes un pensamiento más o menos claro, más o menos centrado, eso no quiere decir que no te equivoques, pero tu pensamiento no es obsesivo, sigue un discurso más o menos constructivo, etc. Y de golpe empiezas a pensar, tengo ganas de matar a alguien, tengo ganas de suicidarme, qué mierda de vida, ¿por qué estoy tan deprimido y tal? Y es así de golpe y dices, ¿qué ha pasado aquí? Claro, nosotros somos los primeros que tenemos que empezarnos a limpiar. Y una vez tengamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento más o menos limpio, rápidamente nos daremos cuenta de que esto no lo he puesto yo ahí. Si estas entidades, sean reptilianas o no, se alimentan de nuestras vibraciones negativas, quizás la clave para dejar de ser su alimento consista precisamente en vibrar en altas frecuencias de armonía y amor, justamente un sentimiento opuesto al miedo y a la desesperación. Nuestro yo interno, que obviamente es lo que somos, solamente está esperando que lleguemos a la puerta para abrirnosla. Y decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Yo soy tú, quítate de encima toda la manipulación, toda la basura mental que te se ha ido metiendo por ti mismo y por otros durante muchas experiencias concienciales, porque ese nivel de cambio de conciencia nos llevará a la negación de toda esta historia, ¿no? Porque si tú estás debidamente informado y debidamente concienciado, nadie te podrá manipular. Nadie. O sea, cuando digo nadie, es nadie. Y esto es lo que ellos no quieren.